Hola a todos, yo soy Abdiel José Muñoz Calderón, soy estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia en la carrera de agronomía en la modalidad mixta. Este video es para tratar sobre el hongo Odioxys taurica en la materia de fitopatología en el cultivo de chilaca o chile criollo. Ahora este hongo se le conoce como Leibiura taurica, que es el causante de la sencilla polvorienta en el cultivo de chile o chilaca criolla, que cuando está madura se le llama chilaca, pero cuando está seca ya es el chile pasilla. Este hongo causante de la sencilla polvorienta en la chilaca es del reino fungi, de la división Ascomycota, de la clase Dotodiomycetes, del orden Capnodiales, de la familia Pheopheriaceae, del género Odioxys y de la especie Odioxys taurica. Primero que nada, ¿qué es la chilaca? La chilaca es un chile que cuando está madura tiene un color verde negruzco, brillante de forma alargada, algo plana, retorcida y carnosa. Es picante, además posee un alto contenido de vitamina C y A. Generalmente mide entre 15 y 23 centímetros de largo y unos 2 o 3 centímetros de ancho. La planta de este chile suele florecer a los 2 meses de ser plantada. Sus flores son blancas y tienden a caerse 2 días después de salir, con lo cual sus guindillas dan lugar a la formación del chile. La ceniza o cenicilla polvorienta aparece en los cultivos de chile, ya que es una enfermedad provocada por un hongo llamado Odioxys taurica, que también puede infectar a más de 1000 especies de plantas de 74 familias diferentes, incluyendo tomate, berenjena, chile, algodón, cebolla y algunas malezas, árboles o arbustos. Sus estructuras reproductivas son típicamente de color blanco a gris, formando un micelio especializado que a menudo se puede observar en la superficie de las hojas de las plantas infectadas. Forman conidios, que son las esporas asexuales, que son el principal medio de dispersión de este hongo. Puede ser dispersado también por el viento, el agua o el contacto de planta y planta. Su temperatura óptima de crecimiento va desde los 15 grados a los 25 o 27 grados, pero crece en un rango de 4 grados a 35 grados con una humedad mayor del 85%. Bajo las condiciones favorables, el hongo se reproduce rápidamente y las esporas pueden germinar entre un día o 2 días. La enfermedad se caracteriza por afectar principalmente a las hojas que presentan un mayor desarrollo o están bien formadas, es decir, que son las hojas maduras. En los tejidos afectados se forman conidios o conidióforos transparentes que pueden ser estos septados, simples o en grupos de 2 o 5, los cuales emergen del micelio intercelular a través de los estomas. Este hongo se reconoce fácilmente por las zonas algodonosas de color blanco que aparecen en el envés de las hojas. Este aspecto tan característico se debe al micelio y a las esporas del hongo. Las manchas blancas se presentan como pápulas, estas manchas se expanden y pueden llegar a cubrir grandes áreas de las hojas. Además de las manchas blancas, también presenta un amarillamiento de las hojas, específicamente alrededor de las áreas afectadas por este hongo. Esto debido a la pérdida de clorofila como resultado del daño causado por el hongo. La cenicilla afecta principalmente a las hojas, pero llega a afectar al tallo y al fruto, en donde provoca decoloraciones, lo que llega a la reducción del rendimiento del chile. Este hongo en falta de aireación o en espacios cerrados puede hacer que el hongo sea más capaz de reproducirse. También el factor es algo importante, ya que si una planta está estresada es más susceptible que padezca de enfermedades e incluye la afectación por este hongo. Para el manejo de la enfermedad, primero tenemos que tener en cuenta los factores que ayudan al hongo a desarrollarse. Teniendo en cuenta esos factores, debemos de no dejar que sean favorables, sino lo contrario, ayudar a la planta a no ser expuesta y prevenir que el hongo llegue a nuestro cultivo por medio de preparación del terreno. Se puede hacer una limpieza de los residuos del ciclo pasado para evitar los inóculos, hacer la balanza del terreno a una profundidad en donde se logre integrar bien la materia orgánica al suelo para darle una posibilidad a nuestra planta de desarrollarse de buena manera en un suelo rico en microorganismos. Establecer un programa de rotación de cultivos para romper el ciclo del hongo y reducir el inóculo en el suelo, considerando alternar cultivos de solanáceas con otras familias de plantas menos susceptibles al hongo para no ser susceptibles en un futuro a la Odioxys taurica.
Los métodos más atractivos para el control de sinicilla son el uso de variedades resistentes y la aplicación de fungicidas sintéticos. La disponibilidad de variedades resistentes no siempre se logra y en el caso particular del chile no existen variedades comerciales disponibles en el mercado que sean tan fáciles de conseguir. Así que el control químico es el que comúnmente se emplea como fungicidas sintéticos como el tebuconazol, azocistrobin, difenoconazol, propiconazol y sales minerales como el silicato de potasio. Su uso es intensivo y en algunos casos con baja eficiencia. El azufre y el cobre también se han utilizado, sin embargo pueden tener efectos adversos sobre insectos benéficos, nativos o introducidos para el control del insecto. El control es mejor cuando se aplica antes o a los primeros síntomas del hongo. Como alternativas biológicas encontramos los aceites que funcionan bien en infecciones bajas y moderadas. Tienen riesgo a temperaturas de 32 grados y estrés hídrico. Ejemplo de aceites encontramos el NEM, el jojoba, el oliva, el banol y el agroil. Con estos aceites se realizan sus aplicaciones por lo menos 2 semanas después del azufre si es que se aplicó. Bicarbonatos como sodio y potasio, que existen diferentes presentaciones en el mercado, pueden dañar las plantas, por ello es recomendable realizar pruebas preliminares para ajustar la aplicación. Puede tener efectos nocivos sobre la estructura del suelo, por lo cual es deseable que su uso no sea muy frecuente. Una estrategia reciente para el control biológico de la sinicilla es el biocontrol dual, que implica el empleo de microorganismos antagonistas de insectos y patógenos. Beauveria bassiana es un habitante del suelo de distribución cosmopolita. Ataca un amplio rango de insectos que inhiben el crecimiento de diferentes fitopatógenos mediante la producción de metabolitos bioactivos que limitan el crecimiento de fitopatógenos, por ejemplo este hongo. Trichodermas ariasum son patogénicos contra insectos y nematodos, así como antagonistas de diversos agentes fitopatógenos como hongos. Sus principales mecanismos de acción incluyen antibiosis, micoparasitismos, competencia por nutrientes y espacios e inducción de mecanismos de resistencia para las plantas. Se pueden llegar a utilizar extractos de algunas plantas con propiedades antifúngicas que pueden ayudar a controlar la sinicilla. Algunos de los extractos que se podrían llegar a utilizar son el ajo y la cebolla, ya que contienen compuestos sulfurados como alicina en el ajo y quercetina en la cebolla, que son los que ayudan a controlar el hongo y pueden interferir con el crecimiento y reproducción de este hongo. Al ser extractos naturales, son menos dañinos para el medio ambiente y pueden ser utilizados para alterar la integridad de la membrana celular del hongo. Esto beneficia a una agricultura sostenible y reducir el uso de fungicidas. También se puede implementar un sistema regular de monitoreo que incluya inspecciones semanales de las plantas en busca de los primeros síntomas de la eudiosis táurica. Esto puede incluir el uso de trampas para esporas, que podría ayudar como a prevenir la presencia de este hongo antes de los síntomas físicos que sean muy evidentes. El uso de coberturas vegetales entre cultivos puede ayudar a reducir la dispersión de esporas y la mejora de la salud general del suelo. Estas coberturas también pueden servir como una barra física para el hongo, mantener un buen manejo del cultivo, incluyendo la poda adecuada para mejorar la circulación del aire y la reducción de humedad. Ayuda también a minimizar la incidencia de esta enfermedad. La capacitación del personal que estará trabajando en esas parcelas es importante en la identificación de síntomas de la sinicilla en el cultivo para asegurar un rendimiento óptimo y unas cosechas más saludables. Es importante que los agricultores sean capaces de reconocer los síntomas tempranamente, ya que esto les permitiría tomar medidas preventivas eficaces. La capacitación debe incluir un estudio de las condiciones óptimas de desarrollo del hongo. Con este conocimiento, los agricultores pueden adaptar sus prácticas de cultivo para evitar la propagación del hongo, como por ejemplo evitando el riego excesivo que pueda contribuir a la condensación de la humedad. Dentro de los métodos de control es esencial introducir tanto alternativas biológicas como químicas. Se debe informar sobre el uso de productos describiendo su aplicación y la necesidad de seguir pautas para evitar la resistencia en un futuro. Al mismo tiempo es crucial fomentar la utilización de métodos biológicos a través de microorganismos antagonistas como lo mencionamos anteriormente, así como extractos de plantas como propiedades antifúngicas
que no solo son efectivas, sino que también son menos dañinas. Por último, se deben de establecer sistemas de monitoreo regular que incluyen inspecciones y que se lleven registros de los datos, porque es muy importante, de las observaciones de cada monitoreo. Para definir un umbral específico para Odioxys taurica en Chile es muy complejo, ya que depende de varios factores, como ya los mencionamos antes, como la variedad del chile, el estado fenológico de la planta, las condiciones del clima. Sin embargo, podemos establecer algunos indicadores para considerar la enfermedad como grave o con necesidad de tomar medidas de control. Para un umbral de acción bajo, se podría decir, es de 1 a 2 hojas infectadas por planta. En este punto la infección es aún un poco manejable con medidas de prevención, se podría mencionar, como lo mencionamos antes, de los aceites o algún insecticida biológico para mejorar la ventilación de la planta. Con una infección de 3 a 5 hojas infectadas por planta, se recomendaría la intervención con fungicidas un poco más específicos para este hongo, ya que es un umbral medio, ya un poquito grave. Y ya para más de 5 hojas infectadas por planta infectadas por este hongo, ya sea en la hoja, en el tallo o en el fruto, se consideraría un caso de grave, ya que requiere intervención inmediata con fungicidas y estrategias de control más agresivas para atacar al hongo, ya que pues, es bastante más grave y no se puede controlar con cualquier cosa preventiva, como lo mencionamos al inicio. Y en cuanto a un umbral económico, si la pérdida de rendimiento es del 5 al 10%, se considera un nivel aceptable de pérdida, especialmente si se implementan medidas de prevención, ya que pues, se podría salvar un poquito más de ese porcentaje. Una pérdida del rendimiento del 10 al 20 sería una pérdida media. Se recomienda la aplicación de fungicidas para evitar mayores pérdidas y llegar a una gravedad. Y la pérdida de rendimiento de un superior al 20%, 21%, se considera un nivel de daño grave, ya que afectaría la rentabilidad del cultivo y pues, no nos saldría costeable ese cultivo. Una consideración adicional sería el estado fenológico de la planta, ya que si la planta es joven es más susceptible a ser infectada por este hongo, así que tenemos que pensar en la planta primero. La sinicilla polvorienta no solo afecta la producción agrícola, sino también repercute en la economía local y nacional si es que se exporta esta chilaca. La chile chilaca, definido como un producto que es de alto valor local, puede sufrir pérdidas significativas en cantidad y calidad si no se maneja adecuadamente este hongo. Esto puede afectar las cadenas de suministro y el ingreso de los agricultores, porque para este cultivo se necesitan muchos trabajadores para el corte y manejo de toda la plaga, lo que resalta la importancia de implementar estrategias efectivas de manejo y control. La educación y el acceso a tecnologías de manejo integrado son cruciales para mitigar estos impactos económicos en el sector agrícola, ya que de muchas maneras vuelve un poco más grave, y como es monocultivo casi siempre en las localidades, pues puede afectar un poquito más, ya que el inóculo del hongo seguirá en el suelo básicamente. El hongo Odioxys taurica es un patógeno estricto, por lo que las observaciones deben hacerse directamente sobre la materia vegetal, en campo obviamente, realizando el montaje en un portaobjetos sobre las manchas blanquecinas del en vez de las hojas afectadas. Para su identificación debe pasar por un microscopio. Como dato adicional, los síntomas se observan primero en el mes de junio, aunque en muchas parcelas se observa desde el mes de mayo. 20 días fueron suficientes para que este hongo afectara la totalidad de las plantas de la parcela, alcanzando una incidencia del 100% en el mes de julio, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta con los umbrales, tanto de acción como el umbral de económico. Como una conclusión, podemos decir que el manejo de Odioxys taurica en el cultivo de chilaca criolla o chile pasilla ya no está seco es esencial para mantener la salud del cultivo y asegurar una producción de alta calidad. El plan propuesto aborda múltiples aspectos claves, desde la prevención y el control hasta el monitoreo y la evaluación de los daños de cada planta con el hongo. La integración de métodos de control químico, biológico y cultural, junto a una vigilancia continua y el registro detallado de datos, nos permitirá una gestión más efectiva y sostenible de la enfermedad, adaptando técnicas preventivas, curativas y culturales, como lo mencioné,
junto con un compromiso con la capacitación y la investigación, que es crucial para mantener la salud de los cultivos, asegurando la productividad del chile en presencia del hongo. Y bueno, esto sería todo por este video, que tiene como fin conocer más sobre el hongo, que es Staudiopsis taurica, que es la senescenia polvorienta, y saber cómo se disemina, la forma de tratarlo en las diferentes etapas que llega a afectar y lograr una buena cosecha, no solo del chile de primer temporada, sino primer corte, como le decimos nosotros, sino también durante toda la producción del chile. Gracias y hasta pronto.